Unidad 12, finanzas en real estate. 9 preguntas para el examen de la unidad 12. Una unidad muy importante, conocer las finanzas, el tipo de financiamientos, el tipo, todo lo relativo a los préstamos. Términos utilizados, mortgage. ¿Qué es un mortgage? Es la hipoteca. El lien es un gravamen. De hecho, pues la hipoteca también es un gravamen, es un tipo de gravamen. El borrower o prestatario es el que recibe el dinero. El lender es el prestamista, el banco, el que da el dinero. Una note, el note en inglés, o también le dicen en Spanglish la nota, es el pagaré. Los discount points, ya los vimos ayer, los puntos de descuento, ¿se acuerdan? Que se compran para bajar la tasa de interés. Foreclosure es el juicio hipotecario y short sale es la venta corta, que también le expliqué lo que era una venta corta. Teorías legales sobre las hipotecas, también ya hablamos de que hay dos tipos de título, ¿verdad? El título y cuando te entregan el título de verdad y cuando recibes es un título representativo, que no es el título verdadero, sino que te lo entregan cuando termine de pagar. Entonces, en la teoría del título, que es la que prevalece en Georgia, el prestatario toma posesión de la propiedad y recibes un título equitativo que sirve solamente para registrar la vivienda como homestead, como vivienda principal, sirve para pagar los property taxes, pero no sirve para transferirla porque el título verdadero, el título legal, la escritura lo conserva es el banco. Usualmente antes en la compañía Samers, que era la que tenía todos los títulos de las casas. Y el prestamista, mediante una escritura hipotecaria, el prestamista es el que tiene el título legal o un fideicomisario mediante una escritura fiduciaria. Y en la Florida sí prevalece la teoría del gravamen. En la teoría del gravamen, el que tiene el título sí es el que compra la casa. Se muda y le dan el título. Por consiguiente, el prestamista, al no tener el título, lo que pone es una hipoteca sobre la propiedad que permite al comprador vivirla, pero entregarla en garantía en caso de que no pague. El lender entonces tendrá que ejecutar la hipoteca para lograr recuperar el título. Y ese es un proceso que toma tiempo. Entonces, algunos estados en los Estados Unidos utilizan la teoría del título, otros utilizan la teoría del lien, el lien theory. Y esa yo creo que es la diferencia principal entre Florida y Georgia. Y es lo que hace que acá sea mucho más fácil hacer un foreclosure que en la Florida. Instrumentos de préstamo son el pagaré o el promissory note, la nota, como le llaman, y la hipoteca o el mortgage. La hipoteca o el mortgage es el documento que entrega la propiedad en garantía del préstamo. Y ese documento sí se registra en la corte, mientras que el pagaré no se registra en la corte. Sin embargo, sí se firma el día del cierre, porque el pagaré es un documento que empieza diciendo yo pagaré y tiene el desglose de todos los pagos que el comprador va a pagar, es decir, tiene la tabla de amortización, muestra el mes 1 lo que va a pagar, lo que debe el mes 2 y así hasta el último mes, si es 30 años, hasta el mes 360, que con el último pago ya queda toda la deuda saldada. Y es un documento, sí, porque no se registra en la corte, queda entre el lender y el banco. Sí existe. El underwriting, sí, en una casa puede tener más de una hipoteca. Una hipoteca nueva, una hipoteca asumida, puede tener más de una hipoteca. Entonces, el underwriter es el proceso donde el lender evalúa el riesgo del borrower. El underwriter es el que finalmente pasa los documentos para aprueba o niega un préstamo, pues. Entonces, las partes de la hipoteca tenemos el mortgagor, ¿se acuerdan que OR es el que da y es el que recibe? Entonces, el mortgagor es el deudor hipotecario que da la hipoteca, es el deudor, es el prestatario, es el que da la hipoteca en garantía al lender. Y el mortgagee es el acreedor hipotecario, es el lender, es el banco, el prestamista, el prestador, el acreedor, finalmente el dueño de la hipoteca. ¿Ok? Mortgagor y mortgagee. La cancelación de la hipoteca, pues se da primero pagando todos los que son los first mortgages, los primeros que se registran, y luego los junior mortgages. Entonces, cuando se va la casa a subasta o en una ejecución forzosa, en un foreclosure, se cancelan de acuerdo a la fecha, comenzando por la más antigua hacia la más nueva. Y comenzando por primero pagando los property taxes, que es el que cobra primero, y después entonces vienen todos los demás mortgages después de la primera hipoteca o del primer mortgage. Pero como vimos ayer, el primero que cobra son los property taxes. Ese es el primero que recibe su pago en una ejecución hipotecaria forzosa. La satisfacción de la hipoteca es el documento que está obligado a entregar el lender cuando ya la hipoteca ha sido pagada. O sea, es la liberación de la hipoteca. Y es registrada por el acreedor. El acreedor hipotecario tiene 60 días después que ya le ha sido pagada toda la hipoteca
para dar el documento de satisfacción del mortgage. O sea, es en otras palabras la liberación de la hipoteca. O sea, ya te dan la satisfacción de la hipoteca y ya con eso queda, ya puedes venderla, ya está liberada. Ajá. Exactamente. El derecho de redención o equity of redemption es un derecho que tiene el deudor hipotecario de evitar el foreclosure si se pone al día con todos los pagos pendientes. Supongamos que alguien se atrasó en 5 cuotas y ya le pasaron el caso a un abogado y lo llevan a la corte. Si él en la corte tiene dinero para pagar las cuotas vencidas, los intereses moratorios, los gastos de abogado y de la corte, el banco está obligado a restablecer el préstamo en las mismas condiciones que tenía antes de la moratoria. Pero ese derecho de redención termina en el momento que la casa es ejecutada. Ya en el momento que la vendieron a alguien más en una subasta, en un foreclosure hipotecario, pues ya no tiene ningún derecho a recuperarla. Depende del banco. Depende, hay bancos que te pueden esperar 10 meses para un foreclosure. Todo depende del banco y de quién. Porque el tema del banco es que si alguien se atrasa 5 meses, digamos, pero el banco lo está llamando, mira, tiene 5 meses atrasado, ¿qué pasa? Y la persona da la cara, atiende el teléfono y le dice, mira, que estoy sin trabajo, me enfermé, me operaron. Entonces, el banco está dispuesto a darle largas, a esperar a que la situación se resuelva, porque el banco prefiere renegociar o reajustar el préstamo que tener que ir a ejecutarla en un foreclosure. Pero si la persona se desaparece, no atiende el teléfono, no responde, se esconde, entonces ahí ya el banco se preocupa, se murió, se fue del país, en fin. Entonces ahí es donde el banco va a mandar los abogados y va a hacer la ejecución más aceleradamente, ¿no? Entonces la recomendación es que en una situación así, pues no esconderse, responder las llamadas. Los elementos esenciales que tiene un mortgage es el promissory note, que ya lo vimos, es la promesa de pago que se establece en la nota o el pagaré. Los taxes y los seguros es la promesa de que se van a pagar, tanto los taxes como los seguros. Porque si no se pagan los taxes de la propiedad, pues entonces podrían ejecutar también por razón de no pagar los taxes. Después de 2 años de que una casa no se haya pagado los taxes, el que haya pagado los taxes por ella puede obligar a un foreclosure para recuperar el valor de los taxes que ha pagado. El covenant of good, eso se lo voy a explicar ahora más adelante, pues, pero en todo caso, en el documento del mortgage está la obligación el lender le obliga al que está recibiendo el préstamo a que tiene que pagar los property taxes y el seguro de la casa. También el covenant of good repair es una cláusula que obliga a que mantenga la casa en buen estado, pues, repare cualquier daño que tenga la casa. Y el covenant against removal es que no va a remover ninguna mejora que le haya hecho a la casa. O sea, si la vende o si la va a devolver al banco, no cambie, no elimine, no quite nada de lo que haya hecho en mejoras. Otra cláusula que tiene el mortgage es la cláusula de prepayment clause. El prepayment clause o cláusula de pago adelantado es una cláusula que permitiría pagar toda la deuda sin ninguna penalidad. Eso a veces a los bancos no les conviene. Cuando un banco hace un préstamo, le ocasiona gastos porque tiene que pagarle comisiones al loan officer, por ejemplo, ¿verdad? El gasto de papelería, de hacer todo el préstamo. Entonces, si la persona pide el préstamo el día siguiente lo paga completo, es posible que el banco tenga pérdidas. Entonces, por eso que ponen una cláusula de prepayment penalty, que es una penalidad por pago anticipado, que si usted paga en el primer año, pues le cobran 3%, si paga en el segundo el 2%, si paga en el tercero el 1%, como penalidad por haber pagado anticipadamente. Pero préstamos como el FHA y el préstamo de los veteranos no tiene esa cláusula de penalidad. Entonces, mucha gente que hace flipping, que compra la casa para venderla, se van por un préstamo del FHA para hacer el flipping. Lo cual no es muy conveniente porque es más conveniente utilizar el FHA si uno va a vivir en ella y utilizar más bien para un flipping un Harmony Lender, que es un tipo de préstamo donde solamente se pagan intereses. Ahora lo vamos a ver más adelante. Es más caro, pero... Entonces esa es la cláusula de prepayment y de prepayment penalty. Generalmente el prepayment penalty está presente en cláusulas de préstamos comerciales. En residenciales, préstamos de FHA y de veteranos no tiene cláusula de penalización por pago anticipado. La cláusula de aceleración, acceleration clause, como el nombre lo dice, lo que permite es acelerar el monto de la deuda al día de hoy. O sea, poner todas las cuotas al vencimiento. Si una persona se atrasa 5 o 10 cuotas, el banco decide
hacer una ejecución hipotecaria, no solamente va a ir por las cuotas vencidas, el banco va a querer recuperar la casa y entonces para ese efecto pone al vencimiento al día de hoy todas las cuotas que aún no se han vencido usando la cláusula de aceleración. Es decir, le permite acelerar al día de hoy, poner al vencimiento al día de hoy todas las cuotas pendientes que hay de aquí hasta la finalización del préstamo. Por ejemplo, si una persona compra una casa a 30 años y ya tiene 10 años pagándola y se atrasó en 6 meses, el banco no va a ir solamente por los 6 meses, va a ir por los 6 meses y los 20 años restantes, poniéndolos al corriente que tienen que pagarse el día de hoy. Y eso es lo que se llama acelerar la deuda, ¿verdad? El derecho de redención es el que acabamos de ver, el derecho que tiene el deudor de que le ponga todo a como estaba el día de hoy. La cláusula due on sell, vencimiento al vender, es una cláusula que cuando está presente obliga a pagar la deuda en el momento que vendes. Es decir, no permite que la deuda se asuma. Hay préstamos como el préstamo de los veteranos que se puede asumir. ¿Qué significa asumir la deuda? Si un veterano compra una casa en $100,000, digamos, y él ya la ha pagado por 20 años y ya nada más debe $30,000 y la tasa de interés fue al 1%, el que está comprando va a preferir decirle, mira, yo asumo la deuda tuya, yo la sigo pagando porque es el 1% y ya nada más quedan 30,000 y tomo una segunda deuda para pagarte los otros 70 más los otros 50 del equity que tenga ya al momento. Entonces ahí habrían dos deudas, una nueva y una asumida, la que tenía el veterano. Entonces, cuando la cláusula está presente, due on sell, significa que el banco dice, no acepto que la deuda, que sigas con la deuda después que venda la casa. Entonces hay que pagar la deuda. En el caso de los préstamos convencionales, está esa cláusula presente. O sea, en otras palabras, yo no puedo vender la casa, quedarme con el dinero y seguir pagando al banco. Si ya el bien no está, ya no, el préstamo no tendría garantía. Entonces, por eso es que muchos bancos ponen esa cláusula due on sell, que si vendes y ya recibiste el dinero, bueno, entonces págame. Ya la vendiste, págame. Y los préstamos convencionales, por lo general, tienen esa cláusula. Entonces, en un préstamo convencional hay que hacer lo que se llama novation, que es que pago la deuda anterior y creo una nueva deuda. El comprador asume una nueva deuda. Puede ser con el mismo banco, pero es una nueva deuda, no es asumiendo la anterior. Luego tenemos la cláusula exculpatoria. Es una cláusula que libera de culpa. Ex culpa es que libera de la culpa. ¿De qué culpa? Bueno, de la culpa de que tenga que pagar, por ejemplo, un saldo, en un caso de una venta corta, de la diferencia entre lo que se logró vender la casa y el monto de la deuda. Y esto generalmente está presente en deudas comerciales. Digamos, un hombre quiere comprar un edificio en $1 millón. Entonces, el banco, generalmente, a la gente que ya tiene dinero, les ofrece préstamos para que inviertan en bienes raíces comerciales. Entonces, el inversionista le puede decir, bueno, yo acepto el $1 millón prestados, pero si me pone la cláusula exculpatoria, si se va la propiedad, el proyecto fracasa y se va a foreclosure, yo te respondo nada más por el edificio. O sea, en otras palabras, no puede ir contra los otros bienes que tenga el inversionista. Si no está exculpado, está libre de toda culpa y únicamente responde por el bien para el cual le prestaron. Esa cláusula no está presente generalmente en las cláusulas residenciales. Por ejemplo, si yo compro una casa en $300,000 y viene un short sale y la tengo que vender en $200,000 y le quedo debiendo al banco $100,000, el banco podría ir contra las otras propiedades que yo tengo para recuperar los $100,000 que no se pudo recuperar de esa casa. Pero en el caso de una propiedad que tenga la cláusula exculpatoria, yo no tendría que estar obligado a pagar esos $100,000. Estoy libre y queda saldada la deuda. ¿Se entiende? ¿Sí? No. Ok, bueno, la vuelvo a explicar. La cláusula exculpatoria, como el nombre dice, es que libera de culpa. ¿Ok? Si yo asumo un préstamo, se supone que tengo que pagarlo, ¿verdad? Entonces, si el bien para el cual me prestaron, yo compro un bien inmueble, una propiedad, y me prestan $1 millón, y después por alguna razón el proyecto no fue bien, no se alquiló, los inquilinos, y luego tengo que vender el edificio, que lo compré, me prestaron $1 millón para comprarlo, y lo tengo que vender en $700,000, el banco está perdiendo $300,000, ¿correcto? Entonces, si la cláusula exculpatoria no está presente, el banco podría ir a reclamarme esos $300,000 de todas las otras propiedades que yo posea. E ir a un juicio y ganar un juicio para ir a cubrir la deficiencia, eso se llama un juicio por deficiencia, para que
entonces recuperen esos 300.000 de todas mis otras propiedades. Pero si yo soy un inversionista experto, pues le digo al banco, yo te acepto el préstamo con la condición que me ponga la cláusula exculpatoria, es decir, que si se tengo que vender la propiedad de 700.000, yo no te voy a pagar los otros 300.000. Tú asumes la pérdida. Entonces, quedo liberado de la responsabilidad de pagar la deficiencia. Por eso se llama exculpatoria, libera de esa culpa. A los inversionistas que tienen mucha plata se la aceptan. Eso pasa generalmente en deudas comerciales. En casas no, pero en propiedades comerciales sí está presente esa cláusula exculpatoria. Y la cláusula escalatoria es que se permite escalar la tasa de interés. Generalmente los préstamos de FHA son préstamos a tasa fija, a 30 años. Pero aunque es así, tienen la cláusula escalatoria que permite subir la tasa de interés. ¿En caso de qué? En caso de que la propiedad pase de ocupada por el dueño a propiedad de inversión. Porque cuando te prestan hacer un préstamo para un FHA, se supone que el que la está comprando es un comprador de vivienda por primera vez y que la va a usar para su vivienda principal. Entonces el banco considera que el riesgo es mínimo, porque si esa persona ya estaba pagando una renta por años, ahora lo que va a hacer es, en vez de pagar una renta, va a pagar su propia casa. Pero si la persona decide 2 años más tarde, o 3, o en algún momento, salirse de la casa, comprar otra y rentar esta, ¿qué pasa con el banco? Ahora entonces hay el riesgo de que él sí pueda pagar la segunda casa, pero esta, si el inquilino se va y no le paga la renta, entonces a lo mejor entra en un default y queda sin pagar. Entonces el banco, al darse cuenta de esa situación y teniendo la cláusula escalatoria, le puede decir al dueño de la casa, bueno, tú la compraste como ocupada por el dueño y ahora me doy cuenta que la tienes rentada. Por consiguiente, voy a subir la tasa de interés, porque la tasa de interés es en función del riesgo. Por eso es que cuando alguien tiene un crédito de 800, le dan una tasa de interés más baja, porque el riesgo es más bajo que alguien que tenga 600, porque tiene un récord de crédito más bajo y más riesgo de que esa persona deje de pagar que alguien que tiene 800. Pero la tasa de interés, en una misma subdivisión, 2 casas idénticas al mismo precio, alguien la puede sacar por el 3 y otro por el 2 o el 1, porque tiene un mejor récord de crédito, a lo mejor un mejor trabajo. Para el banco representa una gran estabilidad, alguien que está comprando y ya tiene 5 casas, que alguien que es su primera casa y la está comprando con las uñas. El riesgo. Entonces esa tasa escalatoria es la que permite al banco subir la tasa de interés. Y la cláusula open-end de préstamo abierto es una cláusula que permite que el banco pueda establecer una segunda línea de crédito en un mismo préstamo, o sea, un préstamo para una misma propiedad. Y eso es lo que hace, lo que se necesita cuando se hacen los préstamos balloon. Los préstamos balloon son préstamos donde el deudor no está pagando la amortización completa. Vamos a decir que alguien compra una propiedad y él tendría que pagar $1,000 mensuales para amortizar la deuda. Amortizar quiere decir que está pagando intereses y capital. Es decir, que si él paga $1,000 durante todos los 360 meses, en el último mes ya liberó la deuda. ¿Correcto? O sea, quiere decir que el pago que hace mensualmente cubre tanto el interés como el capital. Pero ¿qué pasa si él no puede pagar $1,000? Entonces, el banco, con una cláusula de préstamo abierto, puede autorizarlo a que pague solamente 700 y los 300 restantes van para hacer un segundo préstamo paralelo. Y esa es la cláusula open-end. Y ese préstamo entonces va creciendo conforme pasan los meses, porque el primer mes 300, al segundo 600, entonces se va acumulando una deuda paralela. La ley permite que ese segundo préstamo pueda llegar a alcanzar el mismo nivel del primero. Es decir, si el primero prestaron 100.000, esta segunda deuda puede subir hasta un máximo de 100.000. No puede llegar a superar, no puede llegar a ser más del monto de la deuda original. Ahora, ¿cuándo se utiliza esa cláusula de open-end de préstamo abierto? No es recomendable en casas, porque es muy riesgoso. En Venezuela pasó Banesco hacia este tipo de préstamos y entonces la gente terminó, bueno, yo compré un apartamento en 20 millones, di 12 de inicial, quedé debiendo 8 y cuando la vendí, esos 8 que debía se convirtieron en 60 millones, porque era una cláusula abierta, pero no tenía límites, porque si hubiera sido como es aquí en Estados Unidos, no hubiera podido subir la deuda más allá de los 8 millones. Entonces, pero acá se utiliza cuando digamos, un profesional va a comprar una propiedad, un veterinario, un médico, alguien que va a montar un negocio y al principio no tiene muchos clientes. Entonces ellos permiten que el contador, por ejemplo, compre su oficina y al principio pague no los 1,000, sino los 700 y esos 300 se van acumulando. La idea es que en algún momento que el contador ya tenga
más clientes que haya llegado a su punto de equilibrio, entonces ya pueda pagar los 1.000 y esta deuda queda estancada en el monto hasta donde no pudo amortizar. Y en algún momento en el futuro, en el lapso de los 20, 25 años que hacen ese préstamo, ya él puede pagar, además de los 1.000, ir amortizando la segunda deuda. Claro, le cobran intereses en los dos préstamos. Pero es una manera de arrancar el negocio donde entonces él en vez de estar pagando una renta, está pagando su propia oficina, con un costo más alto, obviamente, de intereses, pero la cláusula Open-End le permite eso. Y la cláusula de subordinación, como el nombre lo dice también, es que permite que un banco se subordine por debajo de otro. Esa cláusula se utiliza sobre todo en préstamos para tierras, para desarrollo de tierras. La cláusula de subordinación es donde el acreedor acepta una deuda, una prioridad inferior. Por ejemplo, en el caso de la compra de una tierra, el lender, el banco, presta el dinero, pero sabe que cuando el desarrollador vaya a construir va a pedir un segundo préstamo para hacer las casas. Entonces, generalmente el préstamo para construir es un préstamo de mayor cuantía que el préstamo de la tierra. Supongamos, para hacer los números, yo compro un terreno en $500,000, pero el banco me financia 250,000. Ahora yo voy con otro banco y pido 5 millones para hacer las casas. Entonces, el banco que viene después, por lo que acabamos de ver ahora, te cobraría en segundo lugar. Es decir, si la propiedad se va a foreclosure, primero tendrían que pagarle al banco que prestó para la tierra y en segundo lugar al que prestó los 5 millones. Como eso no lo admite, no lo quiere el banco, entonces lo que se acostumbra es que se pone la cláusula de subordinación, donde el banco que prestó para la tierra acepta ponerse en segunda posición. De tal manera que si hay una ejecución del proyecto, entonces primero cobra el que prestó para construir y de lo que sobre se cobra el que prestó para la tierra. ¿Me entiendes? Eso es lo que hace la cláusula de subordinación. Se pone en un segundo lugar el préstamo que tendría el derecho a cobrar primero, acepta ponerse en subordinación del que entró después. Y la cláusula de entrega parcial es para los blanket mortgage. Un blanket mortgage es una hipoteca que envuelve más de una propiedad. De nuevo, un developer pide un préstamo para hacer las 50 casas y en la medida en que él va vendiéndolas, terminándolas y entregándolas, entonces va liberándolas con la cláusula de entrega parcial hasta que vende la última y se desaparece el blanket mortgage. Pero él está obligado a informarle al comprador si la propiedad que está adquiriendo está todavía dentro del blanket mortgage o no, porque lo propio es que en el momento que la venda, pues la libere, ¿verdad? La saque de su hipoteca global. Luego tenemos la cláusula relacionada con propiedades que producen income. ¿Qué propiedades son las que producen income? Pues una casa de renta, por ejemplo, que es una casa que se compró para rentársela a un inquilino, un hotel, es una propiedad de income, un centro comercial, un edificio de oficinas. Entonces, en esos casos, el banco cuando está prestando para un tipo de este tipo de propiedad le pone la cláusula del receivership o cláusula de sindicatura. Es una cláusula que le autoriza al banco de que en caso de que el deudor no pague, entonces el banco puede nombrar a un receiver o síndico para que vaya a colectar las rentas y se utilice el cobro de las rentas para pagar el mortgage. Normalmente buscan un broker comercial que haga ese trabajo. De hecho, desde que hacen el préstamo, ya establecen eso en las condiciones, o sea, ponen la cláusula, establecen quién las cobraría en caso de que eso suceda, y en algunos casos el banco exige que los inquilinos firmen el documento también del préstamo, aceptando que cuando el banco dé la notificación, el inquilino sabe que ya no le va a pagar más al dueño, sino al síndico que va a colectar las rentas. De esa manera el banco está protegido porque sabe que si el deudor no le paga, los inquilinos le van a pagar. Entonces, pero eso es para propiedades que generan income, que generan ingresos. ¿Cómo se puede comprar una propiedad? Pues puede ser en cash, no es llevando dinero en una bolsa, ¿verdad? Porque hay mucha gente que cree, aquí en Georgia hubo una época que había mucho dinero así en constante y sonante. Y entonces llegaban a uno, mira, quiero comprar una propiedad, pero tengo $300,000 y pues eso, es una bolsita. Sobre todo porque mucha gente que vino aquí, algunas son dineros legales, bien habidos, pero que la gente no los quiere poner en el banco para no pagar impuestos o por alguna razón. Pero entonces luego tienen el problema que tampoco lo pueden gastar. Porque el momento que lo lleven al banco, pues despierta todas las alarmas del FBI, de la DEA, del IRS, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cash, se refiere a una transferencia bancaria de un banco a otro en la compra de una propiedad. O sujeto al mortgage, sujeto a la hipoteca. Sujeto a la hipoteca cuando no contenga la cláusula due on sale, porque si contiene la cláusula due on sale, sabemos que no puedo asumir una hipoteca.
pero el vendedor permanece responsable, es decir, que si no paga el que la está asumiendo, el que era el deudor original tiene la responsabilidad de pagar, ¿correcto? Y asumiendo un mortgage existente, una hipoteca existente, tampoco puede tener la cláusula do on sell y ambos permanecen responsables, tanto el vendedor como el comprador. Ahora, en el novation es cuando se paga la deuda anterior y se hace una nueva nota, o sea, se hace una nueva hipoteca, y entonces el saliente, el vendedor, ya no está obligado, no tiene ningún compromiso de pagar. La carta de stop letter o carta de impedimento o certificado de saldo o de preclusión es la carta que se le pide al banco saliente para liquidarlo. Si yo estoy comprando una propiedad que tiene un préstamo, entonces le tengo que pedir al banco saliente que me diga cuánto es al día del cierre el balance que tiene el deudor para liquidársela. Y la diferencia pues se le dará al vendedor. Entonces esa es y en esa carta está el balance de la deuda principal, los intereses y el dinero que haya acumulado en la cuenta de escrow, que se refiere al dinero que el banco tenga del vendedor que era para pagar taxes y seguros. ¿Me siguen en eso? Pero eso lo hacen los mortgages, ¿no? Exactamente. Eso lo hacen los mortgages. Usted tiene una casa y la va a vender en $200,000, pero tiene una deuda con el banco de 100,000. Lo que hace el día del cierre o antes del cierre, le dice, mira, ¿cuánto es exactamente? 100,000, ¿cuánto? Porque puede ser que al día del cierre hay que calcular los intereses exactos ese día. Entonces son 101,025 centavos. O sea, es el balance exacto. Y puede ser que el banco tenga dinero del vendedor que era para pagar los taxes y los seguros que tiene que incluirse en esa carta, porque entonces eso es a favor del vendedor. El contrato fordido, contrato a plazos, también llamado contrato por escritura, es cuando se hace una venta en plazos. Se da un down payment bajo, generalmente un pequeño inicial, y entonces el vendedor acepta que le paguen en cuotas. Por supuesto, en este tipo de ventas el vendedor no entrega el título hasta que no le hayan pagado la última cuota. Entonces él está respaldado en que puede dar un título equitativo para que el comprador pueda declarar como homestead para el pago de los property taxes, pero el título solamente lo entrega cuando se termina de pagar. Y se utiliza mucho para compra de terrenos, pero también puede servir para compra de viviendas. El loan to value es la relación del préstamo versus el valor y viene por las siglas LTV. L de loan, T de to y B de value o valor. Y la fórmula es el préstamo, que es el loan, dividido entre el valor. Entonces, en otras palabras, el loan to value lo que expresa es el porcentaje de dinero que le están prestando. Si yo digo un loan to value del 80%, estoy diciendo que me van a prestar el 80%. Loan to value del 90%, me van a prestar el 90%. Eso es lo que es el loan to value. Entonces, si a mí me dan un loan to value del 90%, ¿cuánto es el down payment? El 10%. Exactamente. Entonces, si a mí me dicen, mira, el valor de la casa son $100,000 y el monto del préstamo son 90,000, ¿cuál es el loan to value? 90%, pues si me van a prestar 90,000, el loan to value es 90%. ¿Verdad? Pues yo divido 90,000 entre 100,000 y me va a dar 0.9, que es 90%. Por ejemplo, un comprador va a recibir un préstamo de $234,000 con un precio de compra de 260,000. Calcula el loan to value. Es el monto del préstamo, 234,000, dividido entre el valor, 260,000, eso da 0.9. Quiere decir 90% del loan to value. O sea, el 90% de los 260,000 son los 234,000 que le van a prestar. El monto del préstamo dividido entre el valor. L dividido entre T. L dividido entre B. LTV es L dividido entre B. O sea, el préstamo dividido entre el valor. Entonces acá el monto del préstamo 234,000, el valor 260, 234,000, 260 da 0.9, que es 90%. Loan to value, 90%. Correcto. Otro ejemplo de loan to value. ¿Cuál es el monto de un préstamo de un inmueble valorado en 150,000 si el prestamista va a hacer un préstamo con relación proporcional del 80%? O sea, que el loan to value es 80% sobre el préstamo al valor. Pues si 150,000 es el valor y le van a prestar el 80% del valor, se le va a sacar el 80% al valor. Entonces el 80% de 150,000 son 120,000. Porque ese 80 es el loan to value. ¿Y cuánto será el down payment? Pues la diferencia, ¿no? $30,000. O sea, el 20% del valor, exactamente. Entonces eso no es una pregunta fácil del examen. Lo que hay que recordar es que es el préstamo entre el valor. Loan to value, LTV, perdón.
Los puntos de descuento, ayer les hablé de eso, el APR, ¿verdad? Que son los puntos que cobra el prestamista, permitiéndole aumentar la rentabilidad en el año en que hace el préstamo. Correcto. Entonces, ayer decíamos que un punto equivale a 1% del monto del préstamo. Eso es lo que cuesta el punto. Cada punto que voy a comprar, tengo que pagar. Si voy a pedir un préstamo de $100,000 y quiero comprar un punto, tengo que pagar el 1% de 100,000. O sea, tengo que pagar $1,000. Si quiero 2 puntos, $2,000, porque cada punto me cuesta 1%. Ahora, eso es lo que me cuesta, pero no me baja la tasa de interés en 1%. Ojalá. Ojalá pagar al 1% y más, pero no me baje en 1%. Para que me baje 1%, tengo que comprar 8 puntos. 8 puntos. Entonces, en otras palabras, tengo que pagar 8% del monto del préstamo para lograr bajar la tasa de interés de 3 a 2, por ejemplo. $8,000. Entonces, pero si me preguntan en el examen, averigüe el costo de los puntos en un préstamo de 120,000, en el que el prestamista cobra 2 puntos, el costo es 2%. Si son 2 puntos, ¿2% de cuánto? De $120,000. El 2% de 120,000 son $2,400. Ahora, esos 2 puntos, ¿en cuánto me van a afectar la tasa? Como cada punto le afecta en 1/8, 2 puntos son 2/8, correcto. Cada punto me reduce la tasa en 1/8. Porque si necesito 8 puntos para bajarla a 1%, entonces quiere decir que cada punto es 1/8. Entonces, si compro 2 puntos, ¿en cuánto me está afectando la tasa? En 2/8. Y 2/8 es lo mismo que 1/4, y 1/4 es lo mismo que 0.25. ¿Verdad? 1 entre 4 es 0.25. Entonces, si en el examen me preguntan, un prestamista, la rentabilidad o APR, un punto de descuento pagado aumenta el APR en 1/8. ¿Okay? O sea, el banco cuando los está cobrando, está ganando 1/8 más de interés porque está cobrando ese interés al frente. Entonces, por cada punto lo que hay que sumar es 1/8 la tasa de interés. Por ejemplo, un prestamista cobra 2 puntos en un préstamo de $120,000 donde el interés es el 6%. Si el interés es el 6%, ¿cuánto será el APR? 6 más los 2 puntos. Los 2 puntos que se está ganando el banco por anticipado. Entonces, esos 2 puntos son 2/8. 2/8 es 1/4. Entonces, el interés, el APR será 6 y 1/4. O 6.25. ¿Lo entienden todos? ¿Ah? ¿Por qué? Porque 2 puntos son 2/8. 4 puntos, 4/8, que es lo mismo que 1/2. Y así hasta llegar a los 8 puntos, 8 entre 8, 1. Entonces, si compras 8 puntos, bajas la tasa o la subes. Si fueran 8 puntos, entonces la tasa de interés sería 6 y el APR, perdón, sería el 7. Ahora, si fueran 8 puntos. ¿Por qué es importante eso? Porque, ¿qué tal? Hay un banco puede decir, mira, yo te cobro el 6% y el APR es el 7, y otro banco te presta el mismo 6, pero el APR es el 6,5. Entonces, ¿cuál va a ser más conveniente? El segundo banco, el que te está cobrando un APR más bajo. Por eso que la ley los obliga a revelar el APR, porque tú ves 6 y 6, los dos bancos tienen la tasa del 6%, pero resulta que uno tiene el APR del 7, te está cobrando más que el que tiene el APR del 6,5. Es obligatorio revelar el APR por arriba de la tasa de interés. Al comprador, es el anual porcentaje. La próxima vez que vayas al banco vas a ver que en la entrada del banco dice tasa de interés tanto, APR tanto. En la entrada del banco tiene cuál es el APR que están prestando. Otras fuentes de ingresos que tienen los prestamistas, cobro por tramitación del préstamo, puede decir te voy a cobrar por tramitarlo tanto, o cobro de compromiso, o compromiso de salida, si te quieres retirar me paga, o sea, como el prepayment penalty, los cobros de servicio. Entonces, todo lo que cobra el banco están obligados a reflejarlos dentro del APR. Pero lo que generalmente se refleja el APR, en los puntos de descuento, pero también todo lo demás lo tienen que reflejar ahí. Para calificar a alguien para un mortgage, ven la cantidad y la calidad del ingreso. No solamente cuánto gana, sino la calidad se refiere de dónde viene ese dinero. Si es de un trabajo, si es de un negocio fortuito. Entonces, generalmente alguien que tiene un trabajo fijo, estable, por muchos años en el mismo rubro, tiene una calidad de ingreso superior que alguien que está cambiando de actividad de un año a otro. Los activos de valor que posea, el historial crediticio, cómo ha pagado todas las deudas en el pasado de tarjetas de crédito. La relación proporcional del préstamo sobre el valor se refiere al loan to value, porque si yo voy a comprar una casa con un loan to value del 80%, quiere decir que estoy dando el 20%. Entonces, si el banco, si yo no dejara de pagar, el banco ya tiene el 20% y la casa. Entonces, digamos que está cubierto, porque con volver a poner la casa a la venta, así la pongan con un 20% de descuento, ya el 20% lo tenía, que yo se lo di. Entonces, un préstamo de loan to value con el 20% es un préstamo muy seguro para el banco, versus un préstamo
con un loan to value del 95%, donde yo nada más puse el 5%, entonces ahí sí el banco puede estar en problemas a la hora de ejecutarlo porque podría perder dinero en el momento de venderla. Entonces, mientras más alto sea, mientras el loan to value sea más bajo, mejor. Un loan to value, por ejemplo, del 50%, pues va a favorecer todavía más al banco. Por eso hay muchos bancos que prestan extranjeros, pero el loan to value es 70%. Si un extranjero de Colombia, de México, que quiera comprar una propiedad aquí, se la vende si él pone el 30% y el banco le financia el 70%. Si no paga, bueno, pues ya tengo el 30% y la propiedad. Claro, de todas maneras, como el banco no le interesa quedarse con propiedades, se aseguran que sí, verdaderamente tenga cómo pagarlo, pero sí le dan préstamos extranjeros para eso. ¿Cómo califica alguien para un préstamo? A través de las fórmulas HER y TOR. Las fórmulas HER y TOR son unas fórmulas que van a dar como resultado un porcentaje para ver la relación entre lo que gano y gasto. No es lo mismo una persona que gane 5,000 y se gasta 4,000 que alguien que se gana los mismos 5 y nada más gasta 2. El que gana 5 y nada más gasta 2 tiene más capacidad de compra que el que se está gastando 4. Es más, el que se está gastando 4 probablemente ni siquiera califica para comprar porque lo que le queda sobrante no alcance para pagar la hipoteca. Entonces, esta fórmula lo que busca es ver porcentualmente cuál es la relación entre lo que yo me gano y gasto. Y la primera HER viene de las siglas Housing Expense Ratio, que quiere decir la relación de los gastos de la casa. ¿Cuáles son los gastos de la casa que paga un deudor hipotecario? PITI. PITI son las siglas de principal, que es el pago de la deuda, el capital, intereses, los taxes y el insurance, el seguro. Entonces, esos 4 pagos son directamente relacionados a la casa. Es lo que le pago al banco por la tasa de interés, el abono principal, el abono capital e intereses, lo que le pago al gobierno por los property taxes y lo que pago al seguro para proteger la casa en caso de un siniestro, ¿correcto? Una pregunta, Carlos. Anteriormente dijiste que los bancos le daban crédito a los extranjeros. Sí, pero acuérdate que al final, guárdamela para el final para... Anótala que no se te olvide. Entonces, ¿cómo se calcula el HER? Dividiendo los gastos de vivienda mensuales PITI entre el ingreso bruto. Si yo voy a comprar una casa y ya calculamos que mis pagos van a ser de $700 entre principal e intereses y luego tengo que pagarle $100 más de impuestos, ya son 800, y $50 más de seguros, entonces mi PITI va a ser $850. Eso lo divido entre mi ingreso bruto mensual y me va a dar un porcentaje. Entonces ese porcentaje tiene que ser tal que permita que califique para adquirir. Y cada préstamo tiene su porcentaje. Por ejemplo, el FHA permite que el HER sea hasta un 31% y el TOR puede llegar a un máximo del 43%. El VA, el TOR no puede ser más arriba del 41% y el convencional es del 36%. Entonces, el que tiene más flexibilidad es el FHA. O sea, me permite tener un gasto más alto que lo que me permite un préstamo convencional. Entonces, fíjense acá que en la fórmula del TOR es PITI, o sea, tenemos que tomar en consideración lo que gasto de vivienda, pero a eso le sumo todas las otras obligaciones, por eso se llama TOR, Total Obligation Ratio. ¿Cuáles son las otras obligaciones? Bueno, cuando el loan officer le corre el crédito, ahí ve que tiene 3 tarjetas de crédito, entonces él suma los balances mínimos que hay que pagar en las tarjetas de crédito, ve si tiene un carro, entonces suma la cuota del carro. Si la persona paga limón y child support, entonces hay que sumar todo eso también. Son todas las obligaciones que tiene en el mes el que va a adquirir la casa. Cuando se suma todo eso y se divide entre el ingreso bruto mensual, entonces me va a dar el porcentaje. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál sería el porcentaje de gastos de vivienda HER y de obligación total TOR de un prestatario FHA que tiene un ingreso bruto mensual de $4,800, un gasto de vivienda PITI de $1,344 y un total de obligaciones mensuales de $1,920? El total de obligaciones incluye PITI. Por eso, si son 1,920, quiere decir que la diferencia entre 1,920 y 1,344 son los otros pagos fuera, que no son de la casa, exacto, que son gastos fuera de la casa. En el examen pueden decirle que el PITI es 1,344 y que debe 200 de un carro y 50 de una tarjeta de crédito. Entonces, no te dan el total de obligaciones, pero uno las puede calcular. Sumándole el PITI, todas las otras obligaciones, se llegaría al total de gastos, ¿correcto? Entonces, para calcular el HER aquí, pues es muy simple. El PITI, que son 1,344, lo divido entre 4,800 y me va a dar el HER. Y para el TOR, tomo los 1,920, que es el total de obligaciones, y lo divido entre 4,800, que es el sueldo, y me va a dar el porcentaje del TOR. Aquí lo podemos ver.
1.344 entre 4.800 es 0.28, que es lo mismo que decir que tiene un 28% de HER. O sea, el 28% de sus ingresos es para pagar la casa. El restante, pues, puede ser para otros gastos. Ahora, en el TOR, él va a gastar 1.920, entre 4.800 es 0.4, quiere decir que el 40% se le va a ir en el total de obligaciones y le queda un 60% para vacaciones, para ropa, para gastos médicos, para lo que quiera, otras cosas que no son otras obligaciones, para comer, exactamente. Entonces, esta persona calificaría, como tiene 28 y 40, calificaría perfectamente para un FHA. Porque hasta 31 él tiene 28, el TOR es hasta 43 y él tiene 40. Ahora, con 40, calificaría todavía para un VA si él es un veterano, pero no calificaría para un convencional, porque el convencional puede ser hasta 36 y él ya se pasó, está en 40. Entonces ahí es donde un loan officer le va a decir, mira, tienes que bajar gastos, pagar una tarjeta de crédito, vender un carro para que pueda bajar su TOR y pueda calificar. Caso contrario, no entra, esos ratios no le darían. La ejecución hipotecaria o juicio hipotecario o el default o foreclosure, si el prestatario incumple, entonces el banco inicia una demanda por el pagaré. Demanda el pagaré, obtiene una sentencia o fallo y luego ejecutar ese fallo va contra cualquier propiedad inmobiliaria o personal, menos propiedades que estén bajo homestead, porque las que están bajo homestead en la Florida están protegidas. O sea, la única que puede hacerlo perder es la deuda de la propia casa. Se inicia un proceso de ejecución hipotecaria, también ejecutando la hipoteca del inmueble. Se inicia con la cláusula de aceleración que acelera todos los pagos al día de hoy, correcto. Y entonces esta instancia se conoce como pre-foreclosure. La ley obliga que los bancos que están en esta situación tienen que informarlo públicamente. Entonces uno puede en la página web de ciertos periódicos donde los obligan a publicar, son periódicos que nada más están online, pero no se puede enterar quién va a estar en una situación de esta o puede comprar las listas que vimos ayer. Yo les mostré la lista, ¿no? De pre-foreclosure, ¿sí? La página cuando vimos Lamboys y que aparecían pre-foreclosure. Ahora, la ley prohíbe que uno vaya a molestarlos. El problema es que uno no puede ir y tocarle la puerta y decirle, mira, estás perdiendo tu casa. No se puede hacer eso porque ya esa persona está en estrés. Pero sí se le puede mandar una nota manuscrita por correo diciéndole, mira, yo sé que estás en esta situación, yo te puedo comprar la casa. Y entonces una manera de agarrar una propiedad en short sale. También la otra opción es que el deudor entregue el título en un deed foreclosure, un proceso no judicial sujeto a gravamen existente. El problema en esta situación es que si el deudor entrega el título, lo entrega con todas las deudas que tiene. Entonces el banco al recibirlo tiene que asumir todas las deudas que tenga. O sea, no está limpia de deudas. Está simplemente entregando el título, pero las deudas que tenga la propiedad siguen para el que lo está recibiendo. La venta a la baja o venta corta o short sale es cuando el acreedor acepta que se vende la propiedad por menos de lo que se le debe. Entonces esa deficiencia es cuando el banco podría ir contra otras propiedades que tenga el deudor, a menos que tenga la cláusula que vimos antes de exculpatoria. Con la cláusula exculpatoria se libraría de pagar esa diferencia. Pero eso realmente es en comerciales que está esa cláusula. Ahora, la cesión de la hipoteca o el assignment of mortgage es cuando una posesión de una hipoteca se le traspasa a otra empresa, a otra persona, o sea, cedo la deuda. Para que esto se dé, no tiene que estar presente la cláusula due on sale. Pues si está presente, no puede hacer una cesión. Y la cesión es conveniente por lo que le expliqué antes. Si es una deuda que uno va a asumir con una tasa de interés muy baja, muy conveniente, entonces ¿dónde se justifica esa situación? La diferencia entre una venta tradicional y un short sale es que los short sale toman más tiempo. Pero los short sale son una muy buena oportunidad. Yo compré en Sandy Spring, en short sale, un apartamento en $39,000 y después lo vendimos en $130,000. En el momento en que todo cayó, era una propiedad de dos agentes de real estate, las dos, y el inquilino se le fue, se atrasaron en los pagos, la propiedad tenía unos daños que ellas no podían arreglar antes de que entrara un nuevo inquilino. Entonces nos fuimos con el banco y le dijimos, mira, tiene estos daños, no se puede rentar, porque entonces logramos que el banco aprobara una venta en menos de $40,000, $39,000. Y entonces el inversionista pues la arregló, la rentó y unos años después la vendió en $130,000. Todavía hay oportunidad de hacer short sale porque los short sale se pueden lograr hacer en propiedades donde la persona perdió el empleo, que puede suceder ahora con todas estas cosas que están pasando, se enfermó, se murió. ¿Cuántos se van a morir con esto? 2% de la población. Y entonces va a haber oportunidades de short sale. Y son las oportunidades, bueno, no es que uno vaya a hacer dinero con la gracia ajena, pues, pero en tiempos tormentosos, o como dicen por ahí, en río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no?
Entonces, pero en realidad uno le va a resolver el problema a mucha gente que está sin empleo. Es mejor hacer un short sale que un foreclosure. En un short sale sucede lo siguiente. Uno, los puntos bajan menos que en un foreclosure. En un foreclosure los puntos te pueden bajar 300 puntos. En un short sale pueden bajar unos 80 puntos. Entonces eso significaría que alguien que entra en un short sale puede comprar una casa tan pronto como 2 años después, mientras que en un foreclosure tiene que esperar tal vez 5 años o más. Entonces, por muchas razones es más conveniente y es un alivio que alguien haga un short sale y no un foreclosure. Y hay una oportunidad para hacer negocios en bienes raíces. Bueno, esto es la unidad 2.